Desde figuras notables como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, los estoicos sostenían la creencia de que el silencio no era simplemente la ausencia de ruido, sino más bien un espacio propicio para el florecimiento de la reflexión profunda y el autoconocimiento. En este canal, nos aventuraremos a explorar cómo esta antigua práctica puede ser nuestra guía hacia una vida más auténtica y serena. Aprenderemos a controlar nuestras emociones, a escuchar con comprensión, a abrazar con serenidad aquello que no podemos cambiar y a comunicarnos de manera consciente y significativa. Te invitamos a unirte a nosotros en este emocionante viaje hacia la tranquilidad interior y el crecimiento personal. A través de la lente del estoicismo, descubriremos cómo el silencio, en un mundo repleto de distracciones y caos, puede convertirse en la llave que nos permita desvelar la virtud, la autodisciplina y la felicidad duradera. Si deseas embarcarte en esta aventura y dominar el arte del silencio estoico para transformar tu vida en un testimonio vibrante de serenidad y sabiduría, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. A continuación, compartiremos contigo todas las ventajas de practicar el silencio desde una perspectiva estoica. Para los estoicos, el silencio era una herramienta poderosa para el control de las emociones y las reacciones impulsivas. Practicar el silencio implicaba tomarse un momento para reflexionar antes de responder ante cualquier situación. Esto significaba resistirse a dejarse llevar por reacciones emocionales que podrían resultar perjudiciales o inapropiadas. Entendían que dominar las emociones y evitar las reacciones impulsivas era fundamental para llevar una vida virtuosa y estar en armonía con la naturaleza. A continuación, profundizaremos más en este valioso concepto. Sostenían firmemente la idea de que las emociones intensas y las pasiones desenfrenadas podían nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas. Practicar el silencio para ellos tenía un significado profundo, tomarse un momento para observar y comprender la emoción que estaba emergiendo antes de permitirse ser arrastrado por ella. Al hacer esto, podían evaluar si la emoción era razonable y justificada antes de tomar cualquier acción. El acto de practicar el silencio les permitía crear una distancia emocional entre ellos mismos y la situación en cuestión. Esto les daba la capacidad de observar la situación de manera objetiva y responder de manera más equilibrada, en lugar de dejarse llevar por emociones momentáneas. Evitar el arrepentimiento era otro objetivo importante, ya que detenerse antes de hablar en momentos emocionales reducía la probabilidad de decir algo impulsivo o hiriente que luego lamentarían. Los estoicos tenían una perspectiva a largo plazo en mente, entendiendo que las palabras pronunciadas en medio del calor emocional podían tener consecuencias negativas y duraderas. Practicar el silencio les brindaba la sabiduría necesaria para evitar tales trampas y tomar decisiones más alineadas con sus valores y objetivos a largo plazo. La práctica del silencio permitía a los estoicos considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones y palabras. Valoraban profundamente la visión a largo plazo y la sabiduría que surgía al reflexionar sobre cómo una respuesta emocional en el momento podía afectar tanto sus relaciones con los demás como su propia tranquilidad interior. Aprender a escuchar era otra habilidad fundamental para los estoicos. Valoraban enormemente la importancia de escuchar atentamente antes de hablar. Escuchar les permitía comprender mejor la situación, entender las preocupaciones de los demás y captar los detalles relevantes antes de formar una opinión o tomar una decisión. Los estoicos también creían firmemente en la empatía y la comprensión. Para ellos, escuchar con atención no solo enriquecía la comprensión de las experiencias, preocupaciones y perspectivas de los demás, sino que también fomentaba una conexión más profunda con sus semejantes. Esta actitud estaba en sintonía con su creencia en la importancia de la comunidad y la naturaleza social de las personas, y les ayudaba a evitar malentendidos y conflictos innecesarios. La práctica de escuchar activamente desempeñaba un papel crucial en la prevención de malentendidos y la reducción de conflictos innecesarios. Tomarse el tiempo para comprender completamente lo que alguien está comunicando antes de responder disminuía significativamente la probabilidad de malinterpretar o distorsionar lo que se había dicho. También valoraban la importancia de apreciar diferentes perspectivas. Reconocían que su propia percepción no era la única correcta y que al escuchar a los demás podían considerar una variedad de puntos de vista que enriquecían su comprensión del mundo. Este enfoque estaba en sintonía con su búsqueda constante de la verdad y la sabiduría. Además, creían en la contribución significativa en la comunicación. Hablaban solo cuando tenían algo valioso que aportar.
Escuchar con atención antes de hablar permitía una comunicación más deliberada y significativa, lo que se alineaba con su énfasis en la comunicación que beneficiara el bienestar y la sabiduría de todos los involucrados. El desarrollo de la autodisciplina estaba intrínsecamente ligado a aprender a escuchar antes de responder, ya que implicaba controlar la impulsividad de la respuesta inmediata y permitir una comunicación más reflexiva y enriquecedora. Los estoicos eran fervientes practicantes de la autodisciplina y el autocontrol emocional. Evitar interrumpir o llegar a conclusiones impulsivas era una manera de ejercitar la virtud de la moderación, la reflexión y el autoconocimiento. Practicar el silencio también desempeñaba un papel importante en fomentar la autointrospección y el autoconocimiento. Cuando uno se tomaba el tiempo en silencio, tenía la oportunidad de examinar sus propias creencias, deseos y reacciones. Esto facilitaba un mayor entendimiento de uno mismo y contribuía al desarrollo de la autodisciplina. La práctica del silencio desde la perspectiva estoica, por lo tanto, promovía la reflexión y el autoconocimiento. El tiempo dedicado a la introspección era especialmente valioso para los estoicos. Consideraban que pasar tiempo en silencio proporcionaba la oportunidad de mirar hacia adentro y explorar los propios pensamientos, emociones y creencias. Esta introspección profunda permitía un mayor autoconocimiento y la posibilidad de identificar áreas en las que uno podía trabajar para mejorar. Además, el silencio ofrecía un espacio para observar los juicios internos que surgían en respuesta a diferentes situaciones, lo que proporcionaba una comprensión más profunda de uno mismo y de cómo interactuaba con el mundo que lo rodeaba. Los estoicos sostenían la creencia de que muchos de los sufrimientos humanos surgían de juicios negativos y creencias irracionales. La reflexión en silencio les permitía identificar y cuestionar estos juicios, lo que conducía a una mente más tranquila y un mayor bienestar emocional. Además, al practicar el silencio y la reflexión, los estoicos buscaban conectarse con sus valores y principios más profundos. Esto les habilitaba para tomar decisiones coherentes con sus creencias fundamentales y vivir de manera más auténtica. La práctica del silencio y la autorreflexión requerían autodisciplina y autocontrol. Al enfrentar deliberadamente sus propios pensamientos y emociones, podían desarrollar la habilidad de manejar mejor las reacciones impulsivas y trabajar hacia una mayor serenidad interior. Para los estoicos, la autorreflexión también se consideraba una herramienta crucial para el desarrollo de la virtud. Al examinar constantemente sus propias acciones y pensamientos a la luz de la sabiduría y la virtud, buscaban mejorar y acercarse a la excelencia moral. Otra ventaja de la reflexión en silencio era la identificación de patrones de comportamiento que podrían estar limitando el crecimiento personal o causando conflictos. Esta toma de conciencia les permitía tomar medidas para cambiar y mejorar. En última instancia, a través del silencio y la autorreflexión, los estoicos buscaban aceptar lo inevitable, desarrollar la virtud y vivir de acuerdo con sus valores más profundos, lo que contribuía a una vida más auténtica y serena. Los estoicos abrazaban la idea de que algunas cosas estaban más allá de nuestro control y que debíamos aprender a aceptarlas con tranquilidad. Para ellos, el silencio se convertía en una herramienta poderosa para abrazar con calma y resignación las dificultades y obstáculos que surgieran en la vida, en lugar de enfrentarlos con resistencia. Enfrentar la adversidad con tranquilidad era un objetivo clave para los estoicos. Creían firmemente que la resistencia emocional y la lucha contra lo inevitable solo conducían al sufrimiento innecesario. Practicar el silencio les brindaba la serenidad necesaria para enfrentar los desafíos sin perder la calma. Los estoicos también reconocían la impermanencia de todo en la vida, incluyendo los momentos de alegría y dificultad. Practicar el silencio y la reflexión les permitía recordar esta verdad fundamental y cultivar una actitud de desapego hacia las circunstancias cambiantes. A pesar de que no podíamos controlar los eventos externos, los estoicos creían que teníamos el poder de controlar nuestras respuestas y actitudes ante ellos. Practicar el silencio les permitía tomar un momento para elegir conscientemente cómo reaccionar ante las situaciones inevitables, lo que contribuía a la reducción del sufrimiento innecesario al aceptar lo inevitable con calma y sin resistencia. Los estoicos creían firmemente que la práctica del silencio reducía el sufrimiento innecesario. Esta práctica ayudaba a evitar la rumiación constante sobre lo que no podía cambiarse y permitía centrarse en lo que sí podía abordarse con sabiduría y acción. El desarrollo de la fortaleza interior era un aspecto clave de la filosofía estoica. Aceptar lo inevitable requería una gran fortaleza interior y una actitud de adaptación.
Los estoicos veían esto como una oportunidad para cultivar su carácter y virtud, enfrentando las situaciones difíciles con determinación y valentía. Enfatizaban la importancia de la comunicación deliberada y significativa. Hablar solo cuando se tenía algo valioso que decir o contribuir era considerado una forma de respetar a los demás y de vivir de acuerdo con la virtud. Para los estoicos, las palabras tenían un poder significativo y debían ser utilizadas con cuidado. Practicar el silencio antes de hablar permitía reflexionar sobre las palabras que se iban a pronunciar y evaluar si eran relevantes, veraces y útiles. La charlatanería y la comunicación superficial eran desalentadas por los estoicos. Creían que hablar solo por hablar podía ser perjudicial tanto para el hablante como para el receptor. En resumen, los estoicos valoraban la comunicación consciente y el uso sabio de las palabras como un medio para promover la virtud y el bienestar. La práctica del silencio, para los estoicos, era fundamental para evitar el impulso de hablar sin pensar y contribuir a la sabiduría colectiva. Creían en la búsqueda de la sabiduría y la verdad, y consideraban que hablar solo cuando se tenía algo valioso que aportar era una forma de respetar a los demás y contribuir al enriquecimiento del conocimiento, en lugar de simplemente llenar el espacio con palabras vacías. La comunicación deliberada también incluía escuchar atentamente antes de responder. Practicar el silencio permitía considerar cuidadosamente lo que los demás estaban diciendo antes de formular una respuesta informada y significativa. Esta práctica no solo contribuía a la sabiduría colectiva, sino que también promovía relaciones saludables basadas en la honestidad y la autenticidad. Evitar el conflicto innecesario era otro beneficio de practicar el silencio antes de hablar. Los estoicos valoraban la armonía y la tranquilidad en las relaciones, y la comunicación consciente ayudaba a alcanzar este objetivo al prevenir palabras impulsivas o hirientes que pudieran desencadenar conflictos. Además, la práctica del silencio contribuía a cultivar la paz interior y la serenidad en medio de las adversidades. Los estoicos creían que la tranquilidad podía lograrse al reconocer que las opiniones y juicios de los demás no definían nuestro propio valor ni determinaban nuestra felicidad. Para los estoicos, cultivar la tranquilidad emocional era esencial para vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. Aquí hay más detalles sobre este concepto. 1. Control de las reacciones emocionales. Practicar el silencio permitía detenerse antes de reaccionar emocionalmente ante una situación. Los estoicos creían firmemente que tomar un momento para reflexionar antes de responder ayudaba a evitar reacciones impulsivas que podrían generar agitación emocional y conflicto. 2. Afrontar los desafíos con serenidad. Enfrentar las dificultades y obstáculos con calma era uno de los principales objetivos de la filosofía estoica. Al practicar el silencio y distanciarse de las emociones momentáneas, uno podía abordar los desafíos con una mente más serena y resiliente. 3. Aceptar la incertidumbre. Los estoicos reconocían que muchas cosas en la vida estaban fuera de nuestro control y que la incertidumbre era inevitable. Practicar el silencio en la reflexión permitía aceptar esta realidad con tranquilidad en lugar de experimentar angustia o ansiedad. 4. Desapego de las opiniones externas. Practicar el silencio en medio de la interacción social ayudaba a mantener la paz interior al no dejarse afectar excesivamente por las opiniones y juicios de los demás. Los estoicos entendían que nuestro valor y felicidad no deberían depender de la aprobación externa. En resumen, la filosofía estoica promovía la tranquilidad emocional como un camino hacia una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. Practicar el silencio desempeñaba un papel importante en el logro de estos objetivos al permitir el autocontrol, la reflexión y la aceptación serena de las circunstancias de la vida. Los estoicos sostenían firmemente que nuestra valía no debería depender de la aprobación externa. Promovían la introspección como un camino para comprenderse a uno mismo más profundamente, y el silencio proporcionaba un espacio propicio para la autorreflexión y el autoconocimiento. Al explorar las fuentes internas de conflicto, uno podía encontrar la serenidad interior. Además, cultivaban la virtud de la apatía, que en este contexto no se refería a la insensibilidad emocional, sino a la tranquilidad que surgía de la aceptación de las emociones y circunstancias sin ser dominado por ellas. El silencio y la reflexión contribuían a cultivar esta virtud. Si este video te ha resultado interesante, te invitamos a darle like y suscribirte para obtener más contenido relacionado con el crecimiento personal desde una perspectiva filosófica.